En nuestra transmisión vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Hoy estamos transmitiendo de la Iglesia Cristiana Emmanuel en San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez. Vamos a iniciar con nuestra plática del día de hoy, nuestra enseñanza del día de hoy, pero antes quisiéramos cantar un último canto para iniciar la alabanza, para iniciar nuestra enseñanza. Vamos a cantar un último canto y así damos lugar para compartir la enseñanza de esta tarde. Cristo, yo te amo, así dice este canto. Sabemos que le amamos, pero también se lo podemos decir cantando. Y entonces hay que abandonarnos a la acción del Espíritu Santo. Necesitamos, sí o sí, llenarnos de su Espíritu Santo. Si no sentimos a Jesús es porque no nos abrimos abiertamente para que Cristo haga en nosotros, nos transmita su amor y su bondad, ¿sí? Entonces, este canto dice así: Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo, dígaselo. Cristo, yo te amo, y no hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Jesús, porque nos has salvado con tu infinito y amor. Jesús, gracias. Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Amén. Gloria a nuestro Dios. Tenemos un Dios que nos ama en todas las circunstancias, en cualquier momento. Él nos levanta
En cualquier momento, en cualquier situación, Él está ahí con nosotros, llenándonos de su amor, llenándonos de su luz, de su salvación. Por eso Él nos ama. Nos ama de una manera especial. Nos ama no solamente con palabras, ¿sí? Nos ama con hechos. Nos ama desde un principio. Cuando Él se negó a sí mismo y vino a salvarnos, vino a la tierra para reconciliarnos con Dios. Gloria a nuestro Dios. Así que Jesús, desde un principio, estaba desde un principio. Antes de la fundación del mundo, Él ya estaba con nosotros. Desde el primer versículo del Génesis, desde antes de la creación, Jesús ya existía. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a todos aquellos hermanos y amigos, familiares que nos visiten a través de esta página cristiana, Iglesia Cristiana Emmanuel, y pues ahí apóyennos también compartiendo este mensaje ahí en sus redes sociales. Gloria a nuestro Dios. Así que continuamos, aleluya. Vamos a continuar ahí. Les pido que me busquen en Juan, Evangelio según San Juan. Juan del 1 al 18. San Juan al 1. Sí, San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18. Pero sí ya lo habíamos leído. Bueno, vamos a leerlo de nuevo. Sí, adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese era el principio con Dios. Todas las cosas que fueron hechas, y sin él nada ha sido hecho, fue hecho. Amén. En él estaba la vida, él estaba en la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, y cual se llamaba Juan. Este vino al testimonio para que diese testimonio de la luz, al fin que todos creyeran por él. No era la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía en este mundo. En el mundo estaba, en el mundo con él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a los suyos no le recibieron. Mas a todo lo que recibieron a la creer en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales que son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vino en su gloria como el unigénito del Padre. Lleno de gracia de la verdad, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: ese es el quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo, porque su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de los Moisés fue dada, y la gracia de la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás, y el unigénito fue hijo de que estaba lleno del Padre y le da a conocer. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar un momentito. Bendito Dios Padre Celestial. Le damos gracias por esta palabra, Señor, que se acaba de compartir. Señor nuestro Dios, denos la luz del entendimiento, pues, Señor, para entender, para comprender
Señor nuestro Dios, para que podamos, Señor nuestro Dios, transmitir, para que podamos vivir a través de su palabra. Señor nuestro Dios, llénanos de su Espíritu Santo, llénanos, Señor nuestro Dios, de su bondad, de su generosidad. Te pedimos por todos aquellos que han de escuchar este mensaje, esta palabra, Señor, redarguya, Señor nuestro Dios, en su corazón. Danos la luz, el entendimiento, Señor nuestro Dios, por esta palabra, Señor, que estamos compartiendo en esta tarde. Dios bendiga a las naciones, Dios bendiga, Señor nuestro Dios, con su luz, Señor, que usted trae, Señor, que usted alumbra, y que las tinieblas no prevalecieron. Llénanos de su bondad, Señor, de su generosidad, que a través de estos medios sigamos siendo luz. Gracias, nos cubrimos con Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así es que hoy estamos compartiendo este mensaje de la palabra de Dios. Y dice la palabra al principio, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? Eso que nos da la palabra de Dios ahí en el libro del Génesis, que nos habla desde el principio. El principio está en el libro del Génesis, en el capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios la crió, varón y hembra los creó. Aleluya. Dice en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, aún no había orden en el universo. Pero ahí estaba Jesús, ahí estaba el Padre y ahí estaba el Espíritu Santo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y aquí está lo que les comento. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Sobre la faz de las aguas, ahí estaba el Espíritu de Dios. Estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. ¿Sí? Así que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús estaba junto con el Padre, junto con el Espíritu, dándole forma a la tierra que estaba completamente vacía. Al principio, ¿verdad?, cuando fue creado tanto la luz, ¿verdad?, porque la luz no existía, dice, pero Dios hizo la luz. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz. Nuevos aromatizantes de Harold. Ay, ¿Qué es eso? No, su teléfono ya desconectado. A ver, gloria a Dios, aquí tuvimos una interrupción. Aquí los teléfonos, apáguenlos. Apaguen los teléfonos, ya que se meten aquí al... Gloria a Dios. Continuamos adelante. Todo lo que queremos enfatizar, que desde un principio que nos habla aquí el Evangelio de Juan 1:1, es que Él ya existía desde el principio. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús era la vida. Fue hecho por Él. Si no existía la vida, todo era tinieblas, todo era oscuridad, todo era desorden. Cuando Jesús, ¿verdad?, formó todas las cosas, todo fue hecho por Él. Quien hace las cosas
¿Cómo se le considera? Pues el Dios. ¿Sí? El Dios que hace todas las cosas. Gloria a nuestro Dios. Y solamente Él es el Dios que da vida y que da luz. Así que nosotros estamos hechos para que ser esa luz que nos da Jesús, reflejemos esa luz en nuestras vidas. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, el mal, aquí hablamos de la oscuridad. Cuando hay luz y hay oscuridad, hablamos que las tinieblas representan el mal. Y Él vino a hacer la luz. Nosotros estamos llamados a hacer la luz. Llevando este mensaje, llevando esta palabra, llevando este testimonio de Jesús, de que Jesús está vivo y está haciendo cosas grandes, maravillas, milagros en nuestras vidas. De esta manera estamos dando testimonio de la luz, porque para eso fuimos creados, para hacer la luz. Así que así también fue criado y enviado Juan, ¿verdad? Dice allí del 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyésemos por él. Quiero entender que en aquel entonces, ¿sí? En aquel entonces de que cuando aún Jesús no nacía, que ya existía pues esta promesa, que ya existía esta profecía, no creían que Jesús era el Mesías. Había un descrédito, una ignorancia de que Jesús era la luz, el Salvador del mundo. Y Juan vino para dar testimonio de él, para que darles a conocer que sí es Jesús el que venía, sí es Jesús el que está a punto de entrar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Él no era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Porque muchos le preguntaban a Juan que si él era el Mesías, que declarara si era el Mesías. Pero no sé, no, yo no soy. El que viene detrás de mí, Él es que yo no soy digno aún de desatar la correa de sus sandalias. Así que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No le conoció. Vino a la tierra que él hizo, vino al mundo que él hizo, vino al hombre que él hizo, pero no le conocieron. No sabían que él era, no sabían que Jesús es el que estaba en este mundo para borrar, para deshacer las tinieblas que estaban opacando la luz. Así que aún en estos tiempos Jesús sigue siendo la luz. Él sigue siendo la luz. Y una manera que tenemos que dar nosotros a conocer por medio de Él es que Él es la luz que brilla en nuestros corazones. Donde quiera que estemos, estamos manifestando que Jesús está en nosotros. Cuando Jesús está en nosotros, hablamos de Él, testificamos de Él, ¿sí? Llevamos palabra de Dios, llevamos su palabra, llevamos un mensaje que es vida, llevamos un mensaje que es salvación, que es misericordia, que es gracia. Es que entonces estamos siendo la luz, esa luz que Él manifiesta a través de nosotros. Pero dice, en el mundo estaba, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
no le recibieron, mejor Ni lo reconocieron. no, pues no lo reconocían. El versículo dice que no lo conocían, no sabían quién era, aunque ya había venido Juan para emparejar un camino. Hagamos un camino recto, decía él. Arrepiéntanse porque viene otro detrás de mí, y que ese sí es el Mesías. Mas a todos los que le recibieron, a aquellos pocos que sí lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que para creer en Jesús necesitamos reconocerle, aceptarle en nuestro corazón de que Él es el Mesías, de que Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, en cual debemos doblar nuestras rodillas, en cual debemos creer, porque Él está haciendo en nuestras vidas una nueva vida, una nueva esperanza, un nuevo amanecer, una luz verdadera, aquello que viene a darnos esperanza, aquel que viene a darnos salvación, perdón, aquel que reconstruye nuestros corazones, reconstruye nuestras vidas, reconstruye nuestros matrimonios, el cual viene a ser la luz de nuestras vidas. Por eso tenemos que, como Juan el Bautista, tenemos que testificar de que Jesús es el Señor para la gloria de nuestro Dios. Dice, no somos engendrados, nos acepta como sus hijos. Porque cualquiera puede decirle, ¿tú cómo vas a ser hijo de Dios? Si tú eres carnal, tienes huesos, tienes carne, tienes todo lo que un humano tiene, ¿verdad? Estás en la tierra para empezar. Pero Él nos habla de un hijo espiritual, ¿sí? De un hijo espiritual que dice que no puede ser concebido ni por la sangre ni por la carne, ¿verdad? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esos son los hijos espirituales. Porque muchos dicen, no, pues, está medio zapado, yo creo, ¿verdad? No podemos creerle que cómo va a ser hijo de Dios. Cualquiera que dice usted que usted es hijo de Dios y está en medio de gente del mundo secular, pues obviamente que van a criticarle porque ellos no saben lo que es un hijo de Dios. Un hijo de Dios, aunque fuimos hechos a su imagen y semejanza, ¿sí? Nos dio la carne, nos dio la sangre. Solamente somos de este mundo según la carne, pero según el Espíritu somos hijos de Dios. Nos creó Dios pensando en una eternidad y de nuestras vidas. El ser hijos de Dios es que Dios quiere que permanezcamos para siempre, ¿sí? Para siempre, no que tengamos un tiempo limitado. Aquí en este mundo sí estamos limitados a un tiempo, a un espacio, pero somos llamados a tener una vida eterna. ¿Sí? Al ser hijos de Dios, tenemos esa promesa, esa herencia de estar en su reino para siempre. Aleluya. Parece como si no fuera verdad. Parece como que si al escuchar este mensaje no creyera lo que está escuchando. Pero esa es la realidad. Nosotros estamos llamados a vivir una vida de eternidad. Por eso muchas veces aún cristianos se les hace difícil entender este mensaje. Creen que el hombre nomás está aquí mientras que vive en esta tierra, cuenta. Y que ya muriendo, ya no cuenta. Muchos creen y se sienten y se
entristecen porque cuando muere un familiar piensan que el familiar que murió ya terminó sus días. Ya no tiene vigencia, ya está en otro mundo, o Dios ya se lo llevó y que nunca más le volverá a ver. ¿Sí? He conocido algunas personas que así siguen pensando en sus muertos, como que ya no, como que están muertos, como que siguen saludándolos en su cumpleaños, siguen diciendo, hablando cosas de que algo que ya no va a suceder jamás. ¿Sí? Pero no, así Dios no nos ha planteado esta vida. Por eso Dios quiere que somos llamados, tenemos esa promesa de vivir eternamente. ¿Sí? El que es hijo de Dios, su vida no está, ¿verdad?, aquí nada más mientras que usted vive en la carne, sino que su vida va a empezar el día que usted muera. El día que usted muera, ¿verdad? Por eso muchos dicen, no, es que yo no quiero esperarme a que muera. No quiero esperarme, yo quiero ya gozar de la gracia de Dios. Entonces hay que hacer una renuncia a nuestras vidas. ¿Sí? Porque desde el primer momento en que aceptamos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, ya tenemos esa promesa, ¿verdad?, de la eternidad. ¿Sí? Ya tenemos esa promesa de ser hijos de Dios. Ya estamos, no es necesario que se espere a que lo lleven al panteón a enterrar, ¿sí?, para que se considere como hijo de Dios, con las promesas que Dios le da desde un principio, que dice, yo acepto a Jesús como mi Señor, lo acepto aquí en mi vida y en mi corazón, y quiero que Él, ¿verdad?, quiero escucharle, quiero conocerle y quiero obedecerle, lo acepto en mi vida. Continuamos y dice que aquel verbo fue hecho carne. Jesús era un espíritu, ¿sí?, pero le faltaba ser encarnado para venir a este mundo. De cualquier cosa que entonces hubiera venido a este mundo, porque podía haber venido en espíritu, mas no en carne, mas nadie lo iba a conocer como hijo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un espíritu. Jesús estaba al principio como un espíritu, y tuvo que venir a este mundo encarnado, como lo vimos en uno de los mensajes anteriores, que se encarnó de María la Virgen, que concibió por obra del Espíritu Santo, y que de esta manera, ¿verdad?, Él vino a este mundo. Hay unos mensajes que he estado por ahí compartiendo, dando el seguimiento desde el principio, ¿verdad?, dando un mensaje pues bien detallado de cómo es el nacimiento de Jesús. Aquí me estoy un poquito yendo más recio, más porque el tema ya no es el mismo, ¿verdad?, aunque tiene algunas similitudes. Así que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso es que Jesús, hijo de hombre, de sus palabras es el hijo del hombre, porque conforme a la carne era de la tribu de Judá, ¿sí? Él fue descendiente de David, ¿no? Por eso le llaman también que fue rey, aunque él era rey, ¿no?, pero conforme a la descendencia también fue rey al descender de la tribu de Judá, el príncipe del rey David, hijo de Isaí. Así que
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo esto es para que entiendan, porque muchas veces aún no comprenden, de que Jesús, al decirse hijo de hombre, Él está aceptando esa carne, fue encarnado, fue humano como usted, como yo, tuvo hambre, tuvo sed, sufrió, se cansó, descansó. Así que en muchas formas tuvo la misma humanidad que nosotros, menos en el pecado, ¿sí? Menos en el pecado. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el que yo decía. Cuando Jesús aparece, cuando vea a Jesús que viene acercándose hacia él, le dice: este es quien yo decía. El que viene detrás de mí es antes de mí, porque era primero que él. O sea, Jesús era primero que él. Él aceptaba que él no era el Mesías. Yo soy tan pequeño en su comparación que no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. En el Antiguo Testamento, ¿por qué decía esto Juan? Porque en aquellos tiempos que había servidumbre, el esclavo iba y llegaba el amo y el esclavo corría con agua, en una vasija de agua, le quitaba sus sandalias, ¿sí? Y le lavaba sus pies. Este era lo que hacía un esclavo en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, tal vez no sea, si hacía desde antes, ¿verdad? Pero aún en los tiempos de Jesús se hacía. Puesto que Juan nos da esta reseña, ¿sí? De que él decía que era tal vez menos que un esclavo, porque un esclavo iba y le quitaba los zapatos a su amo. Dice: yo no soy digno ni desatar la correa de sus zapatos. ¿Sí? Gloria a nuestro Dios, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Cuando hablamos de gracia, hablamos de algo inmerecido, de un regalo inmerecido. Muchas ocasiones podemos recibir un premio, ¿sí? Algún premio que no esperábamos, que nos dan, porque compartimos, porque hicimos algo hicimos y aquello era un premio inmerecido, un premio de consolación, como a veces dicen, que no lo ganamos, pero nos lo dan. Nosotros no teníamos ganado el perdón. No teníamos ganado que Jesús viniera a la tierra en forma de hombre, pero Él vino en forma de hombre. O sea que Él se humilló, ¿sí? Al ser Dios y venir a la tierra. El ser humano renunció a sí mismo, haciéndose hombre. Y más que hombre, se hizo siervo al servicio del hombre, el cual fue considerado, ¿verdad?, que Él dio su vida por nosotros, como el sacrificio perfecto. ¿Sí? ¿Por qué perfecto? Bueno, que Él habla que era como un cordero sin mancha, sin pecado, perfecto porque no necesitaba otra vez volver a hacer el sacrificio. Solamente lo hizo una sola vez y para siempre. Lo hizo una sola vez y para siempre. Por eso se dice el sacrificio perfecto. Gloria a nuestro Dios, porque con su sacrificio en la cruz nos compró, nos hizo aptos para llegar con Él, estar con Él en el cielo. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, donde Él es el Rey.
Ese fue su sacrificio, esa fue la gracia. La gracia inmerecida porque estábamos muertos a causa de los delitos y pecados. Y Él nos vivificó. Él nos dio vida nuevamente. Haciéndose el sacrificio. Haciendo Él el sacrificio. Tomando así que entregando su vida, dando su vida por nosotros. Esa es la gracia inmerecida. Cuando nosotros no merecíamos que un santo, que un hijo de Dios, que Dios se entregara por nosotros, por nuestra vida pecadora. ¿Sí? Dice enseguida el 17, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés, él trajo esa ley a todo Israel, para que Israel viviera por la ley. ¿Sí? Si no seguían la ley, no podrían tener vida. Sin la ley no podían ser pueblo de Dios. El que no seguía la ley moría. ¿Sí? Pero era una ley extrema, una ley fuerte, una ley que tenía que seguirse al pie de la letra. Por eso dice que maldito aquel, ¿verdad? Que quiera vivir a través de la ley, porque por la ley nadie puede ser enmendado, perdonado, justificado, porque es mucho lo que se pide en la ley. Por eso Jesús vino. Ni la cumpliría tampoco. ¿Sí? Por eso Jesús vino, porque era imposible cumplir esa ley. Esa ley de más de 500 y tantos decretos que tenía, que era imposible que el hombre por sí pudiera cumplir. Y Jesús vino no para abolir la ley, sino para que la ley fuera apta para que todos nosotros pudiéramos cumplirla. ¿Sí? Que dijo, ya no vamos a tener más de 512 decretos o mandamientos, sino que vamos a cumplir 2 mandamientos. La resumió en 2 mandamientos. No vino a abolirla, como algunos pueden pensar que Jesús vino a abolir la ley. La ley no fue abolida, la ley vino para que se pudiera cumplir, no para dejarla sin cumplir. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y es a veces lo que no podemos, ver al prójimo. ¿Sí? Y a veces eso es lo que se nos dificulta. Decimos que amamos a Dios. Yo amo a Dios. Acabo de cantar un canto, ¿verdad? Que dice así: Cristo, yo te amo. Pero no amamos al prójimo. No amamos al prójimo, entonces ya estamos fallando. Ya faltamos a esos 2 mandamientos. Porque decimos que amamos a Dios, pero no es cierto. ¿Sí? Si tenemos al prójimo que vemos, que lo escuchamos, que platicamos, pero no le amamos, ¿cómo decimos que Jesús le amamos a Él? Si al que vemos no le amamos, menos al que no vemos. ¿Sí? Así que nosotros mismos nos estamos contradiciendo. Ama a tu prójimo. Obedece. Muchas veces, aunque realmente no merezca ser amado, nosotros tampoco merecemos ser amados. Y Él murió por nosotros. Así es. Nuestro prójimo tal vez no sea el indicado, no sea la persona que yo deseo, ¿verdad? La persona aquella que me caiga re bien,
me invita a una coca, habla muy bonito de mí, está siempre conmigo, ¿sí? Pues entonces él se está ganando el premio porque lo amas, pero tenemos que amar sin pedir algo a cambio. Jesús no nos pidió nada a cambio. Tenemos que seguir algunas reglas de oro que vienen en la Biblia. Las reglas de oro que dice que ames a los demás, o que así como tú te quieres, ¿verdad? Así como tú deseas que quieran que hagan contigo, que así tú deseas los demás, ¿verdad? Yo prefiero esto, yo prefiero el otro. Yo quiero que yo deseo todas las cosas buenas, que yo deseo que todos me vean bien, que todos me amen, que todos me chulien. Bueno, haz lo mismo con tu prójimo, ¿sí? Ese es el verdadero amor. Cuando vamos pasando ahora sí podemos decir, ¿verdad?, que en verdad estamos haciendo la voluntad de Dios. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nosotros, dice, nadie lo ha visto jamás. Solamente el Hijo, solamente el que está en el seno del Padre, solamente a Él le fue dado a conocer. Nadie ha conocido a Dios, solamente el Hijo le ha visto. Gloria a nuestro Dios. Aún las personas que no creen en la Biblia, que es la palabra de Dios, admitirán que un hombre llamado Jesús nació en Israel a principios de este siglo. La mayoría diría que él ofreció buena enseñanza que ayuda a las personas a vivir una vida mejor. Pero la existencia de Jesús no comenzó con su nacimiento. Él era y todavía es eternamente existente. Estaba con el Padre. Él era la creación. Vino a la tierra a redimir a la humanidad, a seguir estando con el Padre a fin de todos los tiempos. ¿Sí? Apocalipsis 22:12. ¿Sí? Gloria a Dios. Él era y todavía es eternamente. Existe desde un principio, desde antes de la fundación del mundo, hasta después de que termine el mundo. ¿Sí? Él no tiene días, no tiene tiempo. Él es eterno. Ni de días. Para Él no existe el tiempo. Gloria a nuestro Dios. Así que vamos a este Evangelio de San Juan, que nos trae este mensaje, pues, de los más fuertes, ¿verdad?, de los más creativos. Yo creo que este mensaje es el que nos va a ayudar. Entonces es en el que está más que nada la iglesia, toma como referencia este Evangelio. Así que uno de los errores que en los tiempos de Juan era que negaban a Jesús, negaban la existencia de Dios, y por eso Juan vino para dar testimonio de aquel, ¿verdad?, que estaba antes que él. En el principio del universo Jesús estaba ahí. Como segunda persona de la Trinidad, Él estaba ahí con Dios, con el Padre, ¿verdad?, con el Espíritu, antes de comenzar la obra de la creación del mundo. Las palabras iniciales de Juan describieron a Jesús como el Verbo. Se ha comentado mucho sobre lo que transmite esta palabra, ¿sí?, el Verbo. Entendamos claramente que Jesús es el medio que Dios escogió para revelarse y comunicar su mensaje y voluntad. Hebreos 1, del 1 al 4. Emily, busca Hebreos Del 1 al 4. 1 y del 1 al 4, donde se nos habla
de la existencia de Jesús. Bueno, Cuando Jesús estaba, dónde estaba, con quién estaba, así. ¿A quién se parecía Jesús? Bueno, 4. listo. A ver, ¿qué dice? ¿No es esto que dice, Dios habiendo hablado muchas veces Sí. y de muchas maneras de otro tiempo de los padres por los profetas? En estos postreros días se nos ha hablado por el por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo del universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen de la misma de su sustancia, y quien sustancia todas las cosas que palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho todo de superior de los ángeles, cuando heredó más excelente el nombre de los cielos. Amén. Está ahí. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. O sea, antes en los tiempos, antes de Jesús, existían los profetas. Dice que los profetas venían a hablar de parte de Dios. Por eso decían, así dice Dios, así dice Yahvé, así dice el Señor. Siempre que hablaba un profeta, usaba estas palabras. ¿Sí? Así dice Jehová de los ejércitos. Hablándole a los padres de los tiempos de muchas formas y de muchas maneras. Y en estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, ya lo vimos al principio de esta plática, de esta enseñanza, cuando hizo Jesús el universo. Por ahí si se conecta después, puede empezar desde el principio con este mensaje para que lleve una guía más fácil de entender, ¿verdad? Porque se llega a perder. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, el cual también ya lo vimos, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea que una vez que Jesús terminó su obra, ¿verdad? Dios lo llama a su presencia y lo pone, ¿verdad?, a su diestra en un trono, ¿verdad? Jesús está en un trono a la diestra de Dios porque es Dios. ¿Sí? Nadie lo ha conocido. Por eso dice aquí el Evangelio de Juan, nadie lo ha conocido. Solamente al Hijo se le dio esa potestad. ¿Por qué? Porque dice que Él es el resplandor de su gloria. Él es la imagen misma de su sustancia. El de Jesús está en el Padre. Por eso, cuando algunos, ¿verdad?, judíos que estaban empezando a conocer de Jesús, y le decían que les mostrara al Padre, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Le dicen, ¿a poco no saben quién soy yo? He estado mucho tiempo con ustedes. Pues yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Quien me conoce a mí, conoce al Padre. Porque el Padre y yo, uno somos. ¿Sí? Por eso dice que Él es la imagen visible, la imagen, la sustancia
de su imagen. En Él están sustentadas todas las cosas con el poder o con la palabra de su poder. ¿Sí? O sea que la palabra es poder. ¿Sí? Por eso muchos dicen que nuestra boca, nuestros labios, nuestra voz tiene poder. ¿Sí? Podemos, así como que dice a Jesús, hágase la luz, y se hizo la luz. Yo te digo que eres sano y desde este momento estás sano. O sea, con la misma poder de su palabra. Pero nosotros queremos hacer lo mismo que Él. Y ya no es lo mismo. Porque sí puede hacerlo. Todo lo hace Él, no nosotros. Nosotros decimos la palabra de acuerdo, sucederá de acuerdo a nuestra fe. ¿Sí? Dependemos de nuestra fe para que aquello que estamos pidiendo se haga realidad en nuestras vidas. Si no hay fe, no hay milagro. Y sin fe, no hay milagros. Pero por el poder de su palabra. Por eso decimos que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad total a tu cuerpo, a esa enfermedad que tienes, a esa enfermedad que estás sufriendo, que te hace padecer. En estos momentos, en el nombre poderoso de Jesús, declaro sanidad completa, desde la mañana hasta las plantas de los pies. Todo en el nombre de Jesús. Así que tenemos que hacerlo en el nombre de Él. Y la autoridad que tengamos también tiene mucho que ver. Si no tenemos autoridad, no podemos nosotros ejercer esa palabra. Esa palabra está vacía, está sin poder, porque no estamos capacitados. No tenemos autoridad en nosotros. Digamos al ejemplo de aquellos hermanos que eran exorcistas ambulantes del Nuevo Testamento, que querían sanar igual que Juan, igual que Pablo, y los espíritus dijeron que ellos, ¿quiénes eran? Cuando somos a Jesús, cuando somos a Pablo, ¿y ustedes quiénes son? ¿Sí? Así que dice que les dieron una zarandeada, que llegaron a sus casas, a sus lugares, inclusive desgarrados, donde fueron desconocidos. ¿Sí? Nosotros no podemos, para que tengamos esa autoridad, para que ejerzamos ese poder de nuestras palabras, primero está en nosotros. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que someternos a Cristo. Tenemos que someternos a vivir una vida de santidad, de humildad, y someternos a Él. Porque si queremos someter a los demonios y nosotros no nos sometemos a Dios, entonces ¿qué está sucediendo con nosotros? ¿Sí? No estamos viviendo una vida de acuerdo al plan de Dios. Nosotros somos rebeldes. Hay una rebeldía en nosotros mismos. ¿Cómo queremos someter a espíritus que no vemos si no nos sometamos a Dios? Primero tenemos que empezar por someternos a Dios. De esa manera podemos devengar autoridad. Porque esa autoridad solamente es devengada, solamente es dada si tú también te sometes. Sometámonos para que de esta manera podamos tener esa autoridad en la palabra. Por eso dice, con la palabra de su poder hizo todas las cosas, hizo todo el universo, ¿sí?
hizo todas las cosas, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Por medio de sí mismo, Él se entregó a sí mismo como ofrenda, como sacrificio pascual por nosotros. Por este motivo, fue hecho superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque Él se entregó su vida, dio su vida. Los ángeles no dice que hayan muerto por nosotros. ¿Sí? En ningún lado dice que los ángeles murieron para salvarnos. Los ángeles son espíritus ministradores. ¿Sí? Están al servicio del pueblo de Dios. Usted puede pedir, solicitar, invocar un ángel para que venga y le ayude, porque para eso fueron criados, para estar al servicio de sus ministros, no de cualquier persona, ¿sí? No de cualquier persona, porque los ángeles también ven si tenemos esa autoridad, si también tenemos, ¿verdad?, ese poder, si vivimos de acuerdo al plan de Dios, si en verdad somos hijos de Dios. ¿Sí? Porque si usted no vive una vida cristiana de acuerdo a nuestro Dios, puede pelear un ángel y el ángel le puede decirse a sí mismo: ¿y este quién es? ¿Quién me está hablando? ¿Sí? Y este le dice: no, pues que me está tirando al león, porque estoy hablando pero no me hace caso. Es que si no le hace caso el ángel, es porque él dice que estoy al servicio del hombre, pero a sus ministros, para sus ministros, como llamas de fuego. ¿Sí? Aquellos que están haciendo la obra de Dios, aquellos que están de pie, ¿sí?, de pie en la guerra, ¿sí?, y que necesitan ser auxiliados por un ángel. Eso es, para ellos son los ángeles. No es para que los adoren, porque por ahí muchos los adoran, ¿sí?, y que San Miguel Arcángel, y que le hacen una capilla, y que ponen ahí una imagen representando a San Miguel Arcángel o a otro ex ángel, ¿sí?, pidiendo que les hable, que les diga, que los auxilie, pero de eso nada va a suceder. Gloria a nuestro Dios. Vamos a checar cómo andamos. Casi terminamos. Gloria a Dios. Así que, ¿de qué manera revela Jesús a la gente quién es Dios Padre? ¿Sí? ¿De qué manera revela Jesús a la gente quién es Dios Padre? ¿Alguien me puede decir? Dios Padre es Jesús. ¿Por qué? ¿Es correcto? Y Jesús es Dios Padre. ¿Pero por qué? Porque Él nos salva. O sea, está bien contestado, sí es correcto. Pero, ¿por qué? Porque Él nos salva. Ay, pues porque así puede engañar al padre de la mentira y Bueno, ir a la tierra. sí es Jesús. A vivir. Jesús, acuérdense de muchos los nombres que tiene, pero es Isaías 9:6, cuando dice que es Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo en la clase pasada? Es el verbo. Sí, porque Él estaba desde un principio. Él es el creador del universo. Si yo creo X persona o cosa, por ejemplo, que creo un automóvil, por ejemplo,
Yo soy el creador, yo soy como el Padre, porque yo creé eso creado, fue gracias a mí. Yo creé una vacuna, la formé, la hice, entonces yo puedo ser considerado el Padre. Entonces Jesús hizo el universo. Por eso es considerado el Padre, porque todas las cosas por Él subsisten, y si en Él no existe nada de lo que existe. Por eso es considerado el Padre. Así que deben de saber por qué. Sí, ¿por qué? Porque les pueden decir, ¿y por qué? Porque es importante reconocer que Jesús es plenamente Dios, en lugar de simplemente un hombre empoderado y guiado por Dios. ¿Cómo respondería a una persona que tiene dificultades para ver a Jesús como alguien más que hombre? ¿Cómo podría? Tendría que darle a conocer todo lo que Jesús hizo. ¿Por qué un hombre no puede salvar? ¿Por qué un hombre no puede morir por otro hombre? ¿Sí? No puede salvar a otra persona. No va a dar su sangre a consecuencia de que un bandido, un homicida haya pecado y que yo, voluntariamente doy mi sangre para que ese individuo que va a morir mañana ahorcado o va a morir en la silla eléctrica, pues yo me pongo en él, en su lugar, y que él se salva. Y nadie lo haría tampoco. Entonces, pues ahí vemos eso. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Él? ¿Por qué hablar que? ¿Por qué Él tiene esas características de ver a Jesús como Dios? ¿Sí? Como más que un hombre. No hay ninguno. ¿Sí? Porque Él es especial. Es único. Es el único. Jesús no es parte de la creación de Dios. Repito, Jesús no es parte de la creación de Dios. Él es plenamente Dios, sin principio ni fin como tal. Participó íntimamente en la creación, como lo vimos al inicio de la plática, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. En Moisés añadió la palabra que eligió nuestra totalidad de la Trinidad. El Espíritu Santo también se menciona específicamente en Génesis 1:2, que ya lo leímos, ya lo compartimos. Y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Antes de comenzar la creación, el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre ha existido y siempre existirá. Gloria a nuestro Dios. Bendito sea. Así que esa ha sido nuestra plática de este día. Veremos enseguida, estaremos continuando, ¿sí?, nuestro mensaje. Espero que le haya gustado, espero que sea de su agrado, que pueda hacernos algún comentario si alguna cosa que usted escuchó, no entendió, no comprendió, ¿verdad? Dios lo bendiga ahí a don Alejandro Martínez. Bendiciones. Gracias por escucharnos aquí hoy en esta tarde. Compártanos el mensaje. Y aquellos que nos ayúdenos a compartir para que este mensaje llegue a más personas y que muchas personas más sean salvadas al escuchar este mensaje de Jesús como la luz, como el Señor de nuestras vidas. Que Dios lo bendiga entonces, y nos vemos, si Dios nos lo permite, la siguiente semana con un mensaje nuevo de la palabra de Dios. Bendiciones y hasta la próxima.